Queridos hermanos, estamos nuevamente juntos en esta mañana, en un tiempo especial de pandemia, con restricciones al máximo, casi con toque de queda, pero les voy a decir una cosa muy importante: el Evangelio no tiene toque de queda. Y hoy vamos a hablar precisamente de la experiencia de Pablo, que estaba preso en serio, atado con cadenas a un soldado posiblemente. Tenía 3 soldados, de 3 turnos por día. Así que él sí que estaba bien preso, pero él estaba libre porque Cristo lo había hecho verdaderamente libre. Y hoy vamos a ver cómo el Evangelio se extiende aún en las prisiones. Usted puede ser testigo de Cristo en todo momento, no hay ninguna cosa que lo pueda limitar, porque con alguien usted tiene contacto, por teléfono o porque viene a traerle algo, usted puede hablarle de Cristo y puede extender así el reino de Dios. Así que Pablo estaba preso en Roma y escribe esta carta en la cual nos da la clave de la felicidad. ¿Se acuerdan que dijimos desde el primer día esto? Y hoy vamos a leer en el capítulo 1 los versículos 12 al 18. Filipenses 1, 12 al 18. Y dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, se han hecho conocidas en Cristo, en todo el pretorio, después le voy a explicar esto, y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar sin temor de la palabra de Dios. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo sabía muy bien cuál era el propósito de Dios para su vida, desde su llamamiento hasta el momento de su muerte. El propósito era extender el reino de Dios. Y acá hace un raconto de los triunfos del Evangelio en el pasado. Los hombres habían querido por todos los medios detener el avance del Evangelio. Pero ¿sabe qué dice el Salmo 76:10? La ira del hombre te da alabanzas. Y es así, cuando el hombre más quiere frenar el Evangelio es cuando más el Evangelio se extiende. Dios utiliza a aquellos que están queriendo detenerlo para el triunfo de la fe en Cristo. Por eso Pablo estaba haciendo este recuento de su vida, de lo que a él le había pasado. Él dice: yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Y yo recordaba Isaías 55, 10 y 11, que Dios promete a través del profeta Isaías que mi palabra, la palabra de Dios, no va a regresar, no va a volver vacía. Dice, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual yo le envié. ¿Entienden, hermanos? La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante, dice Hebreos, que espada de doble filo. Y va a hacer lo que Dios quiere que haga. Escuchaba el testimonio de un pastor el otro día que decía que encontró en distintos lugares del mundo, hasta en la India, en Australia, en Europa, personas que se habían convertido por un señor que en la ciudad de Sydney, en la calle St. George, estaba repartiendo folletos. Y él le preguntaba por qué lo conoció, cómo conoció a Cristo. Y en la calle George, allí en Sydney, un señor ancianito, canoso, me dio un folleto y ahí llamó mi atención y ahí empecé a predicar. Entonces él con el tiempo quiso ir a Australia y ver a este hombre y lo encontró, ya era muy ancianito. Y le dijo: ¿usted sabe
si algún fruto tuvo su trabajo de repartir folletos. Y el hombre le dijo, no, nunca escuché a nadie que se haya convertido. Y entonces el pastor le contó esta experiencia que había tenido. Hermanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que no se deje amilanar, no se deje achicar por lo que pueda pasar. Usted predique el Evangelio. Por eso los triunfos del pasado para Pablo eran victorias. Fíjese que lo habían querido matar. Yo por lo menos conté 4 veces que lo habían querido matar a Pablo. En principio, cuando se convirtió en Damasco, tuvo que escaparse por una ventana descolgando por el muro dentro de una canasta, porque lo querían matar, porque se había convertido a Cristo. Después en Listra, en el capítulo 14 de Hechos, lo apedrearon y lo dejaron por muerto fuera de la ciudad. Lo habían querido matar y pensaban que estaba muerto. En Jerusalén, cuando lo tomaron prisionero allí en el templo, al final de su tercer viaje misionero, también se habían complotado de hacer ayuno, no comer nada hasta que no lo hubieran muerto a Pablo. Y Pablo seguía vivo muchos años después, Dios lo utilizó también. Y cuando se lo mandaron al tribuno a Cesarea, y allí en Cesarea también le mienten al gobernador romano para que lo deje ir a Pablo a Jerusalén, para que lo juzguen, pero la idea era que en el camino lo iban a matar. Así que en distintas, por lo menos estas 4 oportunidades y en otras seguramente también habían querido matarlo. Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que Pablo siguió adelante, aún en sus prisiones. Allí en Cesarea también le habló a un rey. Dios tiene un plan para tu vida y Dios tenía un plan para la vida de Pablo. Y el Evangelio llegó a Roma. Ustedes se acuerdan cuando escribió la carta a los romanos, Pablo dice, estoy deseando verlos, ir a ustedes para predicar el Evangelio. Y el Evangelio llegó hasta allí. Así que todo lo que a Pablo le había pasado, aún las prisiones que estaba sufriendo, habían sido para la gloria de Dios. Recuerdo hace unos años, escuché a un pastor de Europa del Este que contó la experiencia que había tenido en su iglesia. Europa todavía estaba Europa del Este estaba bajo el comunismo, media Alemania y gran parte de Europa estaba bajo el régimen de los comunistas, detrás de la cortina de hierro. Y ustedes saben que los comunistas son ateos y lo que ellos predican es lo contrario a lo que Cristo viene. Cristo predica la libertad, Cristo predica la vida nueva, Cristo predica la eternidad y ellos viven nada más que para el presente y para sus objetivos políticos. Así que este pastor tenía una iglesia que estaba en un lugar céntrico, en una ciudad importante, y le dijeron las autoridades que allí no podía tener más sus reuniones. Así que le dieron un predio en un lugar en las afueras de la ciudad donde no había población. Y el pastor se reunió con los diáconos de la iglesia y dice, ¿qué vamos a hacer nosotros ahí si no hay nadie? ¿A quién le vamos a predicar? ¿A la hacienda que hay ahí en los campos? ¿Qué vamos a hacer? Pero el Señor les dijo, yo tengo un propósito, bástate mi gracia. Y dice que hicieron un humilde saloncito allí en aquel lugar donde no había nadie. ¿Y qué pasó? Con el tiempo cambiaron las autoridades y allí alrededor de la iglesia se edificaron muchos edificios, un complejo de edificios, una ciudad satélite de la gran ciudad, donde la gente vivía y estaba todos los ratos que no estaba trabajando, estaba allí en aquel lugar. Miles y miles de personas rodearon el terreno donde estaba la iglesia, el predio ese. En los campos alrededor se hicieron todos esos edificios. El pastor contaba, ¿no? El enemigo quiso aislar el mensaje del Evangelio, pero el Señor trajo a las almas y nos rodearon. Teníamos más población que la que teníamos en la ciudad. Y es así, hermanos, Dios usa la maldad del hombre para el triunfo del Evangelio. Como decía el Salmo 76:10, la ira del hombre es la que finalmente termina alabando a Dios. Y después habla de las victorias del presente, del 13 al 17. Los resultados positivos de su prisión. Fíjense que dice que por las prisiones de Pablo, versículo 13, han sido conocidos en el pretorio, que les mencionaba antes. El pretorio era la guardia pretoriana, la guardia
que estaba al servicio del emperador. Eran 10.000 soldados y todos pudieron conocer de la estadía de Pablo en aquel lugar. Imagínense, 3 por día, por 365 días, por 2 años, son más de 2.000 soldados que estuvieron junto a Pablo en aquellos 2 años de prisión en Roma. Así que toda la guardia, esos 2.000 seguramente habrán transmitido el mensaje al resto, y toda la guardia pretoriana pudo conocer el Evangelio a través de Pablo. Por eso dice, ha sido patentes en Cristo en todo el pretorio y también a todos los demás que venían a visitar a Pablo. Y dice el 14 que ellos cobraban ánimo, se atrevían mucho más a predicar el Evangelio. Quizá el ejemplo de Pablo, viéndolo ahí preso injustamente, hacía que ellos sintieran el impulso de que estaban libres, que podían salir de la prisión, de ir y llevar el Evangelio a toda criatura como Jesús lo había mandado allí en la gran comisión. El Evangelio no estaba preso. Igual nosotros, hermanos, siempre podemos predicar el Evangelio, en todo lugar, de toda forma. Esta mañana estaba muy temprano, todavía no había amanecido, y pasaron estos 3 hombres que pasan caminando por la vereda del colegio. Y bueno, tuve oportunidad de orar por ellos. Qué bueno es. Y yo decía, Señor, si vos me haces caminar a esta hora de la madrugada, me los ponés delante, pasan delante míos porque necesitan a Cristo. Hermanos, no hay límite. Uno puede hablar de Cristo en todo lugar y de todas formas. Todos los que le visitaban se inspiraban en Pablo. El Evangelio estaba activo. Fíjense qué interesante lo que dice el versículo 15 y el 16. A la verdad, algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Es decir, algunos envidiaban a Pablo. Decían, ¿cómo que sufrió tantas cosas, como que aún sufrió un naufragio, que casi muere, cuando venía para aquí, para Roma, parecía que ya todo estaba perdido, y él sin embargo sigue predicando esta palabra de fe, de esperanza, de libertad, de alegría? Él conocía el secreto de la felicidad. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso Pablo estaba siendo envidiado. Y si algunos predican para ser como Pablo, pero algunos lo hacían por contienda, tratando de crearle problemas a Pablo. Y Pablo dice aquí que querían añadir aflicción a sus prisiones, pero muchos otros, por amor, sabiendo que Pablo no estaba preso por sí, sino por predicar el Evangelio, se inspiraban para predicar la palabra de Dios, con amor, cumpliendo el propósito de defender el Evangelio. Y hermanos, hoy tenemos gran cantidad de medios, Tenemos este aparatito que nos permite conectarnos con todo y con todos, con todo el mundo. Hermanos, yo mando los mensajes aquí y aún de otros países me contestan. Es increíble. Los videos llegan a lugares que ni pensamos que podían llegar. Es decir, que tenemos que hablar de Cristo, porque el mundo lo que necesita es a Jesucristo como su Salvador personal. No hay otro camino. El único camino al Padre, a Dios el Padre, es Jesucristo. Es mentira que todos los caminos conducen a Roma. Esos sí eran los caminos que estaban allí en la ciudad de Roma, la vía Apia, la vía Ignacia y todas esas rutas que convergían en Roma. Pero al cielo no, a Roma sí, al cielo no. Al cielo se va únicamente a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso hay que hablar de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Pablo lo estaba haciendo en las prisiones y decía, ni las cosas que me sucedieron en el pasado, que me quisieron matar un montón de veces, que naufragué y casi pierdo la vida, todo lo que me pasó no frenó el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y hoy tenemos tantos medios por los cuales podemos predicar, la radio, la televisión. Hermanos, Dios se está manifestando maravillosamente. Por eso levantemos nuestra mirada, levantemos nuestros ojos a Jesús, porque es tiempo de sembrar. Silvia en esta semana estuvo en su mente un himno que tenemos en nuestro himnario, que dice, sembraré la palabra preciosa, y dejaré a Dios que haga la obra, que sabiendo que la palabra no vuelve vacía. Y también segaré al hallarme en la casa de Dios. ¿Cuántas personas hay que están sembrando la palabra? Yo digo siempre
algún día Jacinta se va a encontrar en el cielo un colectivero que le va a decir, yo conocí a Cristo porque le escuché hablar de Jesús o me recibí un folleto suyo. Hermanos, nos van a dar sorpresas del cielo, pero nosotros la tarea que tenemos es extender el reino de Dios. Y el último versículo que leímos, el 18, fíjense que ya leímos 4 veces la palabra evangelio en el capítulo 1. ¿Se acuerdan que estaba 6 veces? En el 17 es la 4ª vez. Puesto para defensa del evangelio. Y el 18 dice, ¿qué pues? Miren, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. ¿Entienden esto, hermanos? No son las cadenas lo que le preocupaban a Pablo. Lo que le preocupaba es cumplir la misión de extender el evangelio del Señor. ¿Qué te preocupa a vos? Posiblemente la factura de electricidad que tenés que pagar en esta semana, o esta semana que tenemos de inactividad de hasta fin de mes. ¿Eso te preocupa? No, hermano, lo que te tiene que preocupar es predicar el evangelio de Cristo. ¿Te tenés que quedar en tu casa? Bueno, predicale a tu vecino. Hablale de Cristo a aquel que te viene a traer las cosas. Hermano, no te preocupes por las cosas de este mundo, porque todo esto es pasajero. La pandemia va a pasar, tarde o temprano va a pasar, pero la palabra de Dios no pasará. ¿Entienden esto, hermanos? Gloria a Dios por esto. Y no importa la motivación que haga a las personas a hablar de Cristo. Como decía Pablo, algunos por envidia, otros por contención, otros por pretexto. Lo importante es la semilla, no el mensajero. Miren, yo tuve una gran consejera que fue doña Violeta Camderros. De hecho, esta Biblia era la Biblia de su esposo, que después se la regaló a mi papá y ahora el Señor la puso en mis manos. Bueno, doña Violeta Camderros decía, miren hermanos, hasta una serpiente venenosa puede llevar en su lomo una semilla de trigo. Y si esa semilla cae en buena tierra, la planta va a salir, el trigo va a brotar. No importa que lo haya llevado una serpiente venenosa, la serpiente va a pasar, pero la semilla está sembrada. ¿Entienden, hermanos? Por eso Pablo dice, o por pretexto, o por envidia, o por contención, o por lo que sea, el evangelio es anunciado. Lo importante es eso. El diablo quiere que hablemos de bienestar, que hablemos de gente tóxica, que hablemos de milagros, que hablemos de riqueza, de prosperidad. Pero no, hermanos, tenemos que hablar de Jesucristo, porque el mundo se va a salvar porque acepte a Cristo como su Salvador personal. Debemos dejar de pensar en cualquier otra cosa que no sea la obra de Cristo. Por eso me encanta ese coro, Cristo sea el centro de mi vida, el centro de todo. Nuestra vida tiene que ser cristocéntrica, poner a Cristo en primer lugar. ¿Y esto qué produce en Pablo? El secreto de la felicidad. ¿Qué dice él? ¿Qué dice aquí en el 18? Que Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Cuál era el gozo de Pablo? Que el evangelio sea predicado, sin pensar en lo que le estaba pasando a él. Él se gloriaba aún en los sufrimientos de su injusta prisión. ¿Por qué? Porque Cristo era glorificado. Y dice Jesús en el Sermón del Monte que si alumbramos a los hombres con la luz de Cristo, ellos también van a glorificar a Dios, para que vean lo que hacemos y eso haga que ellos glorifiquen a Dios. Miren, hace muchos años, siglos, el rey Carlos I de Inglaterra expulsó a los cristianos conservadores, los cuáqueros de Inglaterra, y los mandó deportados a América, como un castigo, como algo que les hiciera sufrir y perder las ventajas de vivir en la hermosa Europa, en Londres y en todo el reino de Inglaterra. ¿Y qué pasó? Los cuáqueros se establecieron en el norte de América y fundaron lo que hoy son los Estados Unidos de América y también más al norte Canadá. Yo tuve el privilegio de conocer esos dos países. Realmente es otro mundo, hermano, pero no porque es el primer mundo, sino porque está fundada en la palabra de Dios. Hoy se han alejado mucho, pero fíjense ustedes,
aquello que parecía una maldición, ser desterrados de su patria, se convirtió en una bendición. Y hoy muchos conocemos el Evangelio y en todo el mundo se ha extendido la obra misionera por los hermanos que empezaron allá con los cuáqueros en Estados Unidos y después se extendió a todo el mundo. Hermanos queridos, cualquier cosa que hoy nos parezca contradictoria, que nos parezca que va a impedir nuestro trabajo en Cristo, va a ser para bendición. Por eso pongan sus ojos en Jesús y hablen de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Hagan como estos hermanos que visitaban a Pablo. Le veían a Pablo allí hacer lo que hacía y ellos se inspiraban para predicar a Cristo. O como los cuáqueros que de ese destierro hicieron una gran nación, la nación más grande del mundo. Hermanos queridos, Dios nos quiere para cosas importantes. Por eso pongámonos en las manos de Él y prediquemos a Cristo en todo momento. Porque como les dije muchas veces hoy, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dios les bendiga, queridos hermanos. Recuerden que nos estamos encontrando durante toda la semana, pero hoy domingo a la tarde con la escuela bíblica y a las 7:30 en la reunión central de la iglesia, que va a ser también transmitida como esta por Facebook en la página de la iglesia. Dios les bendiga ricamente. Pongan sus ojos en Jesús y hablen de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Dios les bendiga, queridos hermanos.